Gloria a Jesús. Dios la bendiga, amados hermanos, rica y abundantemente. Hoy vamos a terminar un pequeño estudio que hemos estado dando en cuanto a las dos naturalezas. Sabemos que en cada vida, en cada persona, hay dos naturalezas. Y que cada ser humano está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero también tenemos dos naturalezas que son las que luchan incansablemente, tratando una de ganarle a la otra. Y la victoria del hombre o la mujer creyente en Jesucristo va a depender si alimenta más el espíritu. El que alimenta más la carne, pues entonces vivirá en la carne, y la carne, dice la palabra, que no puede agradarle a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a ver hoy, estén preparados con su Biblia, con sus Biblias, la combinación, de lo que es o lo que son las dos naturalezas en el ser humano. Vamos a entender por qué tantas personas tratan a los demás de una forma diferente, o sus actitudes son diferentes de una de la otra. Por ejemplo, las personas que actúan bajo la carne, o sea, los deseos de la carne, tienen un trato diferente a los que actúan conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ver un poquito eso. Por ejemplo, vamos a ver la naturaleza nueva. Dice: un verdadero hijo de Dios no sigue pecando porque tiene la naturaleza de Dios dentro de sí. O sea, un hijo de Dios no puede continuar pecando porque tiene la naturaleza de Dios dentro de sí. No puede continuar en pecado porque Dios es su Padre. 1 Juan 3:9. Notemos tres cosas acerca de la naturaleza nueva. Primero, la naturaleza nueva viene de Dios. Recibimos la naturaleza vieja de Adán. Cuando nacimos en este mundo, recibimos la naturaleza de Adán. Pero cuando nacimos de nuevo, recibimos lo que es la naturaleza de Dios. Estas son dos naturalezas. Está la naturaleza que se hereda a través de Adán, y la naturaleza divina que es heredada a través de la naturaleza divina, de lo que es el Espíritu Santo. O sea, cuando nacemos de nuevo, esa naturaleza nueva es regenerada a través del Espíritu Santo, tratando de opacar lo que es la naturaleza vieja. Hay una lucha. Entonces, cuando la persona nace de nuevo, que viene a Jesucristo, a través de la obediencia a Dios y a su palabra, entonces, ¿qué va haciendo? Que va opacando lo que son los deseos de la carne, y la carne, que es el hombre viejo, también se mantiene abajo. Entonces, tenemos que mantener siempre pisoteada lo que son los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque esos son enemistad contra Dios. Cuando nos mantenemos operando en lo que son los deseos de la carne, que vamos a ver más adelante, estamos desagradando a Dios y agradando al maligno. Pero cuando estamos obedeciendo a Dios a través de su palabra, entonces el Espíritu es que va acrecentando. Entonces vas a dominar en nuestra vida a quien alimentemos más. Entonces mi consejo es dejar que se muera de hambre la carne y alimentar el Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces la naturaleza nueva no puede pecar. 1 Juan 3:9 y 5:18. Eso es cierto. Todos los creyentes, no solo de unos pocos que son especialmente espirituales. Claro que todo creyente tiene que buscar la forma de no vivir en el pecado. Claro que somos pecadores, que ofendemos a Dios en cualquier momento, pero para eso está el arrepentimiento y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia y nos perdona. Ahora, no quiere decir que porque tengamos la facilidad de ser perdonados, vamos a vivir siempre en lo que es el pecado. Vamos a vivir siempre en lo que es de la desobediencia, obedeciendo a los deseos de la carne. No, tampoco es así. Tenemos que vivir como creyentes, buscando siempre agradarle a nuestro Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces un poco lo que son los alimentos de la carne. Porque tenemos dos personas que luchan dentro de nuestras vidas. Una quiere alejarnos de Dios y la otra quiere acercarnos de Dios. Entonces, el hombre viejo, que son los deseos de la carne, está tratando de alejarnos de Dios. Pero lo que es el Espíritu trata de acercarnos a nuestro Dios. Entonces vamos a ir a Gálatas 5 para ver de qué es que se alimenta el hombrecito ese viejo. Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gálatas, lo puede leer, que lo encuentre. 5. Vamos a leer del 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. Aunque yo lo tengo, dice así:
la vida en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, pero si soy guiado por el Espíritu, estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Oiga bien, estas son las obras que alimentan al hombre viejo, el que domina, el que está sin Cristo, y el que cuando viene a Cristo quiere dominarlo también. Entonces, este es el alimento del hombre viejo. Dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí está lo importante. El que vive practicando estas cosas que hemos visto, que es el alimento, que son los alimentos por los cuales la carne, que es el deseo de pecar, se alimenta, dice la palabra que el que permanece en esto y muere sin arrepentimiento practicando estas cosas, no podrá ver el reino de Dios. Entonces es importante que entendamos que dentro de nosotros están esos sentimientos y esos deseos que luchan para que para satisfacer lo que son los deseos de la carne, y son bastante, son parte. Oiga bien, el adulterio, eso es pecado ante Dios. La fornicación, eso es pecado. La inmundicia es pecado ante Dios. La lascivia es pecado. La idolatría es pecado ante Dios. La hechicería es pecado. Las enemistades y los pleitos y los celos, la ira, contienda, disensiones, herejías, todo eso es pecado contra Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todas estas cosas son por las cuales porque son más donde el hombre viejo, que es la carne, o sea, el deseo de pecar, se alimenta. Entonces, cuando una persona vive comiendo estas cosas que son desobedientes a Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Se está acarreando juicio. ¿Por qué? Porque está en desobediencia al Padre. Entonces, lo que está agradando al enemigo. A través de las obras de la carne se agrada al enemigo, que es Satanás y su demonio. Ahora, a través de las obras del Espíritu, agradamos al Padre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que haya un arrepentimiento. Hablamos de eso el domingo pasado. El arrepentimiento trae lo que es la convicción y la forma. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda entender de que a través de la carne, de las obras de la carne, que es pecado, la persona se pierde. Entonces, cuando viene el arrepentimiento, dice, no, eso es pecado. Entonces, esas cosas desagradan a Dios. Entonces, ahí viene el arrepentimiento a través del Espíritu Santo cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces, ¿qué viene? Viene el Espíritu Santo a trabajar en las vidas de las personas y va limpiando paso a paso. A medida que le vamos dando la oportunidad al Espíritu Santo, Él va quitando todas esas cosas que son las obras de la carne, y por lo tanto ese hombre viejo va menguando y entonces el Espíritu va creciendo. Alabado sea el Señor. Pero también hay más cosas que son de la carne. Vamos a 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Santo. Dice 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Pero dice, no erréis, ni los fornicarios, que ya vimos atrás, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. También todas estas partes son alimentos de la carne. Entonces, la persona que vive alimentándose de estas cosas, que vive practicando estas cosas, ¿qué es lo que está haciendo? Que está acrecentando el hombre viejo, el cual lleva la perdición en la condenación eterna. Entonces,
esas personas, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan el arrepentimiento, necesitan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a romper la maldición del pecado a través de su sangre. Entonces, cuando una persona reconoce que está practicando parte de estas cosas y muere de esa condición sin arrepentimiento, tiene un dueño que es el dueño de la carne, a quien le pertenece la carne. O sea, la maldad, el pecado es parte del maligno. Y el que muere en esa condición, pues entonces le pertenece a él. Bendito sea Dios. Santo Dios. Vamos a ver otro poquito más. Apocalipsis 21. Aleluya, aleluya. Apocalipsis 21, 8. También dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que arde. Wow. O sea, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Santo Entonces, Dios. ya estamos viendo, eso es la consecuencia final de las personas que se mantienen alimentando sus vidas a través de los deseos de la carne, a través de los deseos del hombre viejo, que eso se convierte en viejo cuando venimos a Jesucristo. Porque el que está sin Cristo, pues es el hombre que permanece ahí, ese es el que está ahí. Ahora, cuando venimos a Jesucristo, entonces ya eso pasa a ser lo que es el hombre viejo, a través del bautismo de las aguas y aceptando a Jesucristo con el sello del Espíritu Santo, y después la llenura del Espíritu Santo que viene a medida que vamos buscando del Señor, a medida que vamos echando afuera, echando a un lado lo que son los deseos de la carne. El Espíritu va trabajando en nuestra vida hasta que viene lo que es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Gloria sea el Señor. Gloria Jesús. a Dios. Entonces, todas estas cosas son pecado ante los ojos de Dios. Todo lo que hemos hablado. Son son el alimento que usa el hombre viejo para mantenerse fuerte en una vida. Esas cosas que estamos viendo, estamos leyendo, son los alimentos preferidos de la carne del hombre viejo. Cuando hablamos de carne, no hablamos de esta cosa. Estamos hablando de los deseos pecaminosos que llevan a la condenación a la persona que muere en esa condición. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero un poquito más también de la carne. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3, del 1 al 10. Gloria sea su nombre, Jesús. Gloria a Dios. Un pequeño estudio para entender bien lo que es las dos Gracias, naturalezas. Señor Jesús. Dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. O sea, cuando leímos a Jesús, nuestra vida está escondida en Él. Entonces tenemos que buscar las cosas de arriba, no los santos y los ángeles, buscar a Cristo, donde está Él, la misericordia, el amor de Dios que viene de arriba. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto va a acontecer también en lo que es el día del arrebatamiento. Gracias. Estas cosas van, esto cuando va, dice aquí que vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Va a ser cuando nuestros cuerpos sean transformados, o cuando los que hayan muerto en Cristo acontezca lo que es el rapto de la iglesia, que seremos transformados, porque yo estoy esperando que no vamos a ver muerte, sino que vamos a ser arrebatados con nuestro Señor Jesucristo. Pero los que han muerto en Él ya primeramente serán resucitados primero. Gloria a Dios. Incorruptibles. Entonces la vida que estemos vivos, entonces vamos a recibir un cuerpo transformado. Aleluya. Como el que Él tuvo en el principio cuando resucitó. Bendito sea el Señor Jesús. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. O sea, cuando estamos sin Jesús, estamos practicando todas estas cosas, porque aparentemente son bien.
Recordemos que dice la palabra que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. O sea, Aleluya. el mundo hay tanto placer y tantas cosas Así que son es. buenas a la carne, o sea, el deseo pecaminoso le agrada y le encanta, por ese camino de tanta perversidad lleva a lo que es la condenación eterna. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces dice, en la cual anduviste en otro tiempo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y de vuestra boca. No Santo. mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, Santo y revestido Dios. del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, aquí está la clave. Dice, revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo vamos a conocer el conocimiento pleno? Lo vamos a conocer cuando nuestros cuerpos sean transformados y habitemos con nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a ir conociendo, llenando de conocimiento. Pero el pleno no lo vamos a conseguir que en la tierra. El pleno conocimiento lo vamos a conocer cuando estemos compartiendo con nuestro Señor Jesucristo ya en la eternidad. En el momento que el rapto acontece, en el momento que una persona muere en Cristo, ya esa persona pasó a lo que es la eternidad. Ya no muere jamás. Bendito sea el Señor. Pero también dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo, y eso abunda bastante, la mentira. No es mentirita blanca, ni roja, ni no. La mentira es del diablo. Porque el padre de mentira es Satanás. Entonces, cuando hablamos una mentira, por pequeña que sea, le estamos agradando al diablo. Hay que tener un arrepentimiento. Cuando mentimos, hay que pedir perdón a Dios. Por eso es que cada hombre o mujer que le sirve a Jesucristo tiene que vivir una vida de arrepentimiento. Todos los días hay que pedir perdón al Señor, porque siempre pecamos, siempre le fallamos al Señor. No somos perfectos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Entonces, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es lo que hablamos ya, todos esos deseos carnales, pecaminosos. Ese es el viejo hombre. Cuando venimos a Cristo, entonces ese hombre queda sepultado. Aleluya. Pero no es que queda muerto, él queda vivo, pero queda sepultado. Ahora, depende de la persona si empieza a alimentarlo. ¿Y cómo los alimenta? Bueno, si empieza a practicar lo que practicaba antes de venir a Cristo, entonces ¿qué vas a revivir? Le va a dar fuerza a ese viejo hombre, y si lo se sigue alimentando, entonces vas a reinar en él y el espíritu va a estar abajo. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde se descarrían las personas. Ahí es donde entran las enfermedades de muchas personas. Ahí es donde el maligno destruye familias y vidas. Porque él trabaja a través de las obras de la carne. Así entonces, es. si mantenemos el espíritu muerto abajo y la carne encima, entonces estamos en desventaja. ¿Por qué? Porque el maligno opera a través de la carne. Y si ese hombre viejo está alto en nuestra vida, enojo, contienda y toda esa malicia, envidia y todas esas cosas que hemos visto, entonces estamos agradando al maligno y por lo tanto le estamos dando un derecho legal a él para actuar en la vida de aquellos que tienen las obras de la carne más arriba del espíritu. Gloria sea al Señor. Ahora, también vamos a ver cómo alimentamos a nuestro espíritu, al hombre nuevo. Bendito sea el Señor. Ahí mismo en Gálatas vamos a seguir. Aleluya. En Gálatas 5. Gloria a Dios. Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, Aleluya. paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando practicamos, alabado sea el Señor, lo que es el amor al prójimo, a los demás, que el amor, nosotros tengamos el amor de Cristo hacia los perdidos, hacia aún aquellos que nos aborrecen. Tenemos que proyectarle el amor de Dios, porque si Jesucristo, siendo Dios, perdonó aún los que lo humillaron, aún los que lo mataban, bendito sea el Señor, Él lo perdonó. Le decía: Padre, no le tomes en cuenta lo que están haciendo. ¿Quiénes son nosotros para no perdonar a los que nos hacen daño? Porque recordemos que la persona que hace daño a otra no lo hace porque ella quiere, es porque está dominada, porque tiene los deseos de la carne, porque está practicando y está dominando el hombre viejo.
Entonces esas personas que son espíritus malignos que operan a través de estos sentimientos, usan a esa persona para hacer daño a otras personas. Entonces nosotros tenemos que proyectar lo que es el amor de Dios hacia los demás. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Tener paz. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener paz en cualquier situación. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cuando venimos a Jesucristo, nuestras vidas están puestas en las manos de Él. Y que nada nos pasa a nosotros si Él no lo permite. Así Entonces tenemos que tener paz en medio de cualquier tormenta, la paz de Jesucristo, porque entendemos que la paz del mundo es pasajera, pero la paz que nuestro Señor da, y eso da cuando venimos a Él, esa paz nos Aleluya. invade, entra en nuestra vida, entonces nos fortalece. En cualquier Gloria dificultad a que estemos Dios. pasando, hay una paz interior que nos fortalece, la paz de nuestro Dios. Hay que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Cuando practicamos la paciencia, también estamos alimentando al hombre fuerte que es el Espíritu. Bendito sea el Señor. Hay que ser benignos, tener benignidad con los demás. Hay que tener bondad, pero también hay que tener fe. La fe sabemos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer que Dios va a hacer algo en tu vida, aunque no lo veamos. Aunque pase el tiempo y no se vea, tenemos la fe y la convicción Aleluya. de que Dios va a hacer lo que ha prometido. Entonces, cuando practicamos todas esas cosas, estamos ¿qué? Alimentando el espíritu. Y cuando alimentamos uno, el otro baja automáticamente. No puede estar a nivel. Hay uno arriba o está el otro abajo. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero dice Colosenses también. Colosenses 3. Gloria sea el Señor. Aleluya. Del 12 al 17 dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Esta es la práctica del amor de Dios, del verdadero cristiano. Esto tiene que practicarlo. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones en el Señor, con salmo e himno y cántico espirituales. Y dice 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que vamos a pedir es en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y mostrando la fe. ¿Cómo mostramos la fe? Bueno, pues damos gracias a Dios por algo que no hemos recibido, pero que le estamos esperando. Y cuando usamos esa fe, Padre, gracias por lo que me vas a dar. No ha llegado, por ser que vas a llegar en el nombre de Jesucristo. Entonces eso va agradando a Dios y vamos nosotros teniendo lo que es una relación con nuestro Dios, conociéndole para cómo nosotros actuar en esta tierra de tanta perdición y tanta tiniebla. Bendito sea el Señor. Dice 1 de Pedro 1. Gloria a Dios. 1 de Pedro 1, 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria Entonces, a Dios. hay una lucha en el ser humano que es constante, pero especialmente cuando venimos a Cristo. Porque cuando estamos sin Dios, bueno, por la lucha no hay lucha, porque está reinando lo que es el hombre viejo, reina en esa persona. Ahora, la lucha viene cuando le damos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces entra otro hombre para desplazar el que está, pero el que está no quiere irse. Pero va a depender de ti y depende de mí si el hombre viejo queda aplastado por el poder del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Jesús,
nosotros empezamos una lucha, una batalla, porque el hombre viejo no quiere soltar el puesto que ha tomado. Quizás por 20 o 30 años, quizás toda una vida, no quiere soltarlo. Quiere seguir practicando esos deseos que lo alimentan, que son los deseos de la carne, el pecado. Ahora, cuando venimos al Señor Jesús, viene el Espíritu Santo, entonces empieza a obrar en nosotros, y a medida que nosotros vamos dándole los alimentos al Espíritu Santo, que es la obediencia al Señor, la estudio de la palabra, practicando el amor, la fe, la benignidad, lo que hemos leído, entonces vamos acrecentándonos, vamos buscando ese destello de luz, vamos incrementando en nuestra vida a cada vez que estamos practicando lo que el Señor manda en su palabra. Cuando usted ayuna, usted ora, usted lee la palabra, usted está congregándose, usted está buscando presencia de Dios, usted está alimentando el fuego. Entonces, el hombre viejo no puede soportar el fuego del Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que es desplazado. Mientras más los alimentamos al Espíritu Santo en la obediencia a Dios, en el ayuno y el estudio de la palabra, congregándonos, buscando al Señor en espíritu y en verdad, Aleluya. el fuego empieza a aumentar en nuestra Gloria a vida. Dios. Y el hombre viejo que le teme ese fuego, entonces se va Gloria a Jesús. desplazando. No muere, pero lo mantenemos pisoteado a través de la obediencia a Dios y a su palabra, y practicando lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, esa es la lucha que tenemos de las dos personalidades. El espíritu y la carne luchan constantemente en el hombre. También lo habló Pablo, que decía que tenía ese mal en él, que quería hacer unas cosas, pero al final hacía otra. O sea, era la lucha que él tenía entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Pablo fue un hombre tremendo, pero tenía lucha con la carne. ¿Por qué? Porque la carne no muere. O sea, los deseos carnales no mueren, porque ya eso viene desde el principio, desde Adán, desde el pecado. Esa mancha está en el ser humano. Solamente es lavada con la sangre de Jesucristo, pero aunque es lavada, aunque somos lavados, la carne, o sea, el deseo del pecado sigue ahí, porque es el arma, es el instrumento que el maligno usa para traer al ser humano a él. Así que yo te exhorto a que analice estas cosas. Si tú estás practicando esas cosas de deseo de la carne, eso necesita un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una relación con nuestro Creador. Hay oraciones que Dios no las va a contestar nunca si estamos en pecado. Para que Dios conteste nuestras oraciones, tiene que haber primero un arrepentimiento. Entonces, cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Jesús, entonces Dios nos oye. ¿Por qué? Porque pasamos a ser hijos de nuestro Dios a través de la sangre de Jesucristo. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús, y espero que este pequeño estudio te ayude a entender lo que es el camino espiritual en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, y nos vemos en un próximo capítulo. Amén.